¿Qué es el sexo y por qué tantas confusiones? Para entender la sexualidad humana de lo que te voy a hablar hoy, necesito que hagamos 5 pasos. 1. Necesitas apartar de tu mente todas aquellas ideas que ya tienes sobre este tema. 2. Quiero que tomes el papel de observador, es decir, mirar este tema desde fuera. 3. Sin intentar identificarte con nada hasta quizás al final del video. ¿Ok? Número 4. Si algo te parece importante, te invito a dejar un comentario, visitar mis fuentes bibliográficas que voy a dejar al final del video o las fuentes que tú consideres y llegues a tu propia conclusión. Y 5. Quiero que sepas que yo soy fiel creyente de que todos tenemos un punto de vista según nuestras perspectivas, por lo que trato de respetar las opiniones y por tal motivo espero que respete las mías. Mira, al nacer y a medida de nuestro crecimiento, tanto niñas como niños se nos indica un sexo y también un género. Y quizás hasta este punto tú digas, ok, ¿un sexo y un género? ¿Tronchis? ¿Acaso no es esto lo mismo? Y no. Aquí es donde yo voy a hacer la primera diferencia entre estos dos términos, que solemos usarlos y tendemos a veces a confundirnos inconscientemente, porque quizás creemos que se refiere a lo mismo. Y bien, el sexo y el género, aunque están relacionados, son totalmente distintos. ¿Ok? Entonces, si el sexo y el género son distintos, son dos términos distintos, ¿por qué normalmente nos confundimos al usarlos? O puede que ni siquiera sabías que eran distintos y los usas para referirte a lo mismo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hay que saber de estos dos términos para que podamos usarlos en nuestras conversaciones con familiares, con amigos? Es importante siempre que tengan presente que en cualquier tema dar una opinión siempre debe ser lo más consciente que podamos. ¿Para qué? Para no confundir más a quienes nos escuchan. Si no conocemos bien el tema o escuchamos a otra persona que lo sepa y nosotros esperar, ¿no? A saber más del tema. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de sexo? ¿A qué se refiere el sexo? Bien, el sexo, y seguramente ya lo has escuchado porque es la definición que viene en el diccionario, pero normalmente no le ponemos la firme atención hasta que no nos ponemos a comparar los términos con los que nos referimos a las mismas cosas, en este caso sexo y género. Entonces, el sexo, ¿qué dice el diccionario? Sexo son las características biológicas y fisiológicas que definen a un hombre o a una mujer. ¿Ok? Es decir, el sexo es tan solo una etiqueta que se nos asigna médicamente, así un médico nos dice al nacer nuestro sexo, pero esto lo hace tomando en cuenta o en consideración solo nuestras características biológicas y nuestras características físicas. Pero bien, ¿cuáles son esas características? Esas
características son nuestras hormonas, nuestros cromosomas y nuestros genitales. Y lo determina el médico cuando nacemos. ¿Ok? Esta etiqueta se incluye, en tu certificado de nacimiento y describe tu cuerpo como femenino o masculino. Pero aquí viene el primer paréntesis y muy importante. Quiero que sepas que el sexo de algunas personas no encaja en estas etiquetas. O sea, ni biológicamente mujer, ni biológicamente hombre. Cuando esto sucede, la etiqueta que se le da a este tipo de personas es intersexual. Y los factores que determinan el sexo comienzan desde el momento de la fecundación y pueden producirse otras muchísimas combinaciones de cromosomas, hormonas y partes de nuestro cuerpo que llevan a que alguien sea así, es decir, intersexual. Entonces, cuando hablamos de sexo, hoy por hoy, por los avances científicos, podemos considerar que hay 3 sexos, ¿ok? Mujer, hombre e intersexual. Aunque este último ha sido casi invisibilizado, ya que los médicos asignan el sexo masculino en la mayoría de los casos a estas personas, pero como tal ocurre con las personas que no son intersexuales, o sea, las heterosexuales o X. Esto no quiere decir que esa es la identidad de género que tendrán al crecer, ¿ok? Ser intersexual es una variación que ocurre de la manera más natural en los seres humanos y no es un problema médico, por lo que las intervenciones médicas, o sea, lo que son las cirugías a los niños o niñas, o terapias hormonales cuando son pequeñitos, no son necesarias por razones médicas, o sea, no las recomiendan los médicos. Las hacen por permisos de sus padres, porque ellos quieren que se las hagan. Aquí hay que entender que ser intersexual es más común de lo que la gente piensa. Es difícil saber cuántas personas intersexuales hay o existen, pero se estima que alrededor de 2 de cada 100 personas somos intersexuales. ¿Ok? En su momento haré un video especial para hablar de este tema, que la verdad es un tema muy, muy, muy hermoso. Y hay historias o experiencias geniales de personas, o sea, que viven con esta sexualidad y que pues nosotros normalmente no lo sabemos, ¿no? Ahora bien, pasemos al otro término, es decir, el término género con el que normalmente confundimos el sexo, ¿ok? Entonces, ¿el género a qué se refiere? El género son las características, como dice el diccionario, características o atributos sociales, ¿ok? Asociados a definir a un hombre o a una mujer, ¿ok? Entonces, es decir, el género se refiere a la manera en que la sociedad cree cree vernos o cómo debemos pensar o cómo actuar, ya sea si somos mujeres o si somos hombres, según el sexo que se nos asignó al nacer. ¿Cuáles son estos atributos o las características que la sociedad toma en cuenta para decir si somos socialmente hombres o somos mujeres? Y mira, aquí cada cultura tiene sus creencias y reglas
informales sobre cómo deben actuar las personas según su género. Y digo informales porque es propio del trato entre amigos, familiares y la misma sociedad en la que nos desarrollamos. O sea, no es una ley. Por ejemplo, en muchas culturas creen que los hombres deben ser más robustos corporalmente o agresivos que las mujeres ¿sabes? Los alientan a hacerlo. Es decir, sus familias los educan con estas creencias. Y es allí donde entramos en el tema precisamente de los estereotipos. ¿Sí? Sabemos que es un estereotipo, ¿no? Es decir, son todos aquellos modelos o patrones de conducta que definen cómo debe ser una mujer o un hombre, cómo actuar, cómo pensar o cómo sentir ante la sociedad. Este tema podría ser un tema también de otro video, ¿no? Pero bien, concluimos entonces que el sexo y el género están relacionados, pero no se refieren a lo mismo, ¿ok? O las perspectivas son distintas al querer definir a una persona, ¿ok? Entonces, están relacionados porque los dos buscan describir a una persona de ser mujer o de ser un hombre, ¿ok? Pero recuerda, el sexo lo hace desde una perspectiva biológica, es decir, según tu anatomía, tus hormonas y tus cromosomas, ¿ok? Y el género lo hace desde una perspectiva social, es decir, expectativas, estándares y estereotipos de la sociedad. Sin embargo, no hay que olvidar que el género parte de los principios de lo que dice el sexo para formar todas esas expectativas que debe cumplir según una persona para ser mujer o ser hombre. Estos dos términos nos llevan a todas las personas a formarnos una identidad sobre lo que somos desde temprana edad, de hecho, aproximadamente desde los primeros 2 y 3 años de edad. Es decir, descubrimos nuestro sexo biológico y también nos toca hacer la relación con nuestro género, ¿ok? Es decir, si mis genitales, dice una niña, ¿no? Son de niña, entonces mi sociedad ya hizo el trabajo por mí, ¿no? Y ya me tiene, ahora sí como que programado cómo debo actuar, cómo debo pensar, cómo debo sentir para ser una niña y me vea yo bien socialmente, ¿ok? Y ahí es donde precisamente se complica la situación. Y no solo para los homosexuales, sino también para muchos heterosexuales, ya que entra en juego el término identidad de género. Y ese es un concepto un poco más complejo, porque implica que uno como persona asuma, ¿ok? Y se defina con las características establecidas, ya sea por la familia, por los amigos, es decir, por toda la sociedad, ¿no? Y para poder así considerarte un hombre o una mujer, ¿ok? Pero como en el caso del sexo biológico, como vimos, ¿no? Donde, como ya vimos, no solo se nace hombre o solo se nace mujer, sino también intersexual. El género podría tener también múltiples combinaciones. Y no digo con ello que a todo le vayamos y le pongamos etiquetas, no, porque quizás la verdad vamos a terminar abrumados de todo lo que nos tiene preparado la naturaleza y que todavía nosotros no conocemos ni comprendemos, ¿ok? Pero sí podemos empezar
por tener una mente un poquito más abierta a la diversidad de todo lo que significa ser un humano. ¿Te surgieron más dudas o te gustaría que en otro video te hable de algún otro tema que a ti te interese? Déjamelo en los comentarios. Estaré fascinada de intentar aclarar esa duda. Hasta luego.